Bueno, estamos hablando con nuestro amigo Janel, el político, el mercadólogo, el internacionalista, pero sobre todo el diplomático. Digo esto porque en el contexto mundial está las Naciones Unidas, que como ente mediador entre las naciones acapara la atención de las grandes potencias y es el brazo, diríamos, hasta cierto modo geopolítico en ese momento de los Estados Unidos, pero ha comenzado a desprenderse, principalmente en este gobierno de Donald Trump, a desprenderse de muchas áreas de Naciones Unidas y que la ha perjudicado económicamente. Han comenzado a haber descrédito por parte de organismos como UNRWA en cuanto al manejo de sus recursos, su punto de vista sobre algunos temas muy puntuales en el Medio Oriente. Igualmente, creo que hace unas horas, la misma Naciones Unidas ha enviado un comunicado, inclusive condenando a Israel de las violaciones a mujeres, asesinatos de guerra, en fin. Todo eso es acierto que le he focalizado. Me gustaría saber si usted opina o cómo evalúa las condiciones de la ONU en estos momentos, con todos esos escándalos. Un desastre totalmente, porque el gran detalle, mira, el mundo tiene una tragedia de 3 niveles. Lo primero es que el mundo está banda. En el mundo no hay árbitros. No hay un ente mundial que pueda ser un ente de equilibrio. Hasta la iglesia está. Aquí hasta la misa que da un cura en una iglesia, la da a banda. El pastor de la iglesia cristiana se ha apartado de la doctrina del Martín Lutero, el protestantismo, y de repente tú ves que en un púlpito te dice, coloque la mitad de su salario. Eso en Estados Unidos. Porque esta iglesia tiene que progresar. Vemos que el mundo está guiado entre el G7 y los BRIC, pero que dentro del bloque del G7 y de los BRIC hay personas que no se sientan en una mesa a negociar. Entonces, como el mundo está banda, también está banda la era de la tecnología. Mira cómo el mundo se ha frenado con la inteligencia artificial, con los 3 niveles, con la inteligencia artificial estrecha, la inteligencia artificial básica o general y la suprainteligencia artificial. Entonces, todo se ha corrompido. Y yo siempre trato de traer, no sé si por los moños, esas situaciones internacionales con el dominicano de a pie, con el dominicano de la Loma del Higo de la Cruz, con el dominicano de Nagua, de Matancita, con la dominicana de la Sierra de Neiva, o simplemente con los dominicanos que se bañan en la Furnia. Tú tienes que tener por lo menos un año más que yo, pero tú eres un hombre muy joven, pero tú tienes que darte cuenta que hasta el salami del colmado se ha degradado. Ahora no sirve nada. Tú compras algo y todo se ha degradado. Entonces, no le pida a las instituciones macro que sirvan cuando el resto del mundo se está degradando. La degradación viene en una pirámide, desde la cabeza hasta la base. Y a veces está en la época de Sodoma y Gomorra, desde la base hasta la cabeza. Donald Trump tiene razón. La mayoría de esos fondos de esas instituciones no sirven para nada. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que la Sociedad de Naciones, que se crea después de la Segunda Guerra Mundial y se convierte en Naciones Unidas, no puede prestarle atención a un territorio llamado Haití? Pero ¿por qué tú tienes que gastar miles de millones de dólares matando gente en la Franja de Gaza mientras los haitianos están aquí malpasando con una banda que no está creada porque quisieron, sino para desestabilizar la isla? Los haitianos no están en la República Dominicana porque de aquel lado hay problemas. No se confundan con esa tesis. De aquel lado hay problemas para que ellos estén de este lado. Y la fusión está casi perfecta. Aquí el subconsciente te trabaja, pero si tú vas a comprar un coco de agua, sabe que se lo va a comprar un haitiano. Ya si tú pides un Uber, que yo no sé con qué licencia los haitianos están conchando,
y por qué razón no le confisca el vehículo. Yo no sé por qué razón las empresas de seguridad dominicana le están prestando sus escopetas a los haitianos que no tienen ni acta de nacimiento. Vigilantes, son Y vigilantes. parece que no saben que los haitianos el 14 de agosto de 1791, en ese pacto que llaman Pacto de Boy Caimán, tomaron las herramientas de trabajo, el machete, y la convirtieron en su arma de lucha. Entonces, esas organizaciones internacionales, la ONU, están desacreditadas. Pero no están desacreditadas porque Trump quiera o porque yo lo diga. Es por sus acciones. No representan un arbitraje. La OEA, ¿para qué sirve? Entonces, los organismos internacionales tendrán que hacer una refundición, por suerte, y ahí yo me inscribo en la tesis de que el presidente Donald Trump podría ser un restaurador de lo correcto, de las cosas que funcionan, del orden establecido. ¿Cómo te evalúa la decisión de la Unión Europea, y sobre todo de Macron en este caso, de hacer la contraparte de Trump y decir que va a financiar la guerra de Ucrania, que va a enviar a los hombres a pelear de su nación? ¿Cómo te evalúa eso? ¿Sería un dime directo? ¿Qué está pasando? La Unión Europea no tiene capacidad de enfrentar a nadie. De hecho, la validación del liderazgo político en colectivo de los europeos está en menos de un 42%, para que estemos claros. Si no, averigüen qué pasó en Alemania, por qué perdió. O averigüen la crisis política que hay en España. Y la propia crisis que tiene Macron, que tuvo que renunciar a su primer ministro varias ocasiones. O sea, ellos no tienen capacidad. Se salvó la presidenta de Italia porque se alineó. Es que el mundo anda buscando lo correcto. Los europeos no tienen la capacidad actualmente de sostener esa guerra. Eso es un remanente de que del lobismo de guerra. Por eso es que los principales beneficiados de la guerra de Rusia y Ucrania son precisamente la zona franca armamentística de Estados Unidos, Francia, Reino de Inglaterra y Alemania. Esos son los primeros suplidores de la guerra. Entonces, cuando tú haces un negocio y tienen en el almacén un stock de bombas, para que el negocio funcione, la bomba hay que detonarla. Pero qué bueno que el territorio lo pone Ucrania y que los muertos lo ponen los ucranianos y los rusos. No, vamos a detonar la bomba en Francia, vamos a detonar la bomba en Alemania, vamos a detonar la bomba en donde la fabrican. ¿Por qué tenemos que detonarla en una región de gente que no tiene necesariamente por qué pagar? Tenemos una masacre en la Franja de Gaza. ¿O tú crees que es verdad que los palestinos tienen que poner la sangre inocente de niños y ancianos para justificar una industria bélica? ¿Hasta qué punto va a llegar la humanidad? Y están jugando con una mecha encendida que puede detonar en una desgracia nuclear. No es verdad que Rusia va a perder la guerra. No, y Francia anunció que quiere ser la cobija nuclear de toda Europa. Ellos pueden ser lo que sea. Lo que Rusia le demostró a ellos fue que cuando el Reino de Inglaterra envió un misil llamado Stone Shadow y Estados Unidos le prestó otro misil llamado ATACMS, ellos le respondieron con un misil que se llama Oreshny, que vuela hasta 20.000 kilómetros por hora y que le detonaron un solo misil en Ucrania y se dieron cuenta que en 15 minutos Rusia puede destruir a toda Europa sin que se den cuenta. En 15 minutos. Esto no es un juego de café con leche ni de arepa con gofio. Estamos jugando a la detonación de la Tercera Guerra Mundial. Y Donald Trump se lo dijo a Zelensky cuando fue a la Casa Blanca. Él pensaba que estaba hablando con una extensión de Biden y se encontró con un muro llamado Donald Trump. Qué bueno que usted menciona esa parte. ¿Cómo te evalúa esa visita de Zelensky? ¿Le jaló la oreja a Trump? ¿Estaba en la realidad de que tú estás provocando la Tercera Guerra Mundial? ¿Cómo te evalúa eso? Yo pienso que fue una reunión de muy mal gusto para la geopolítica global y yo pienso que Zelensky fue a la Casa Blanca con una agenda. Por eso sale de allí y se reúne con los europeos. Donald Trump es más inteligente de lo que la gente se imagina. Yo pienso que Donald Trump tiene que estar entre los presidentes más inteligentes de los últimos 50 años de Estados Unidos. No es verdad que es un loco. De loco no tiene nada. De loco no tiene nada. Ningún loco tiene éxito en la vida empresarial y logra 2 veces la presidencia de este país. Solamente logrado por el presidente Cleveland una sola vez en la historia. Y Donald Trump lo repite. De loco no tiene nada. Entonces Donald Trump simplemente le cortó el agua y la luz.
Le dijo, no, nosotros estamos armando un proceso de paz. Y usted está en guerra. Bueno, nosotros te vamos a sacar la alfombra. De entrada te vamos a quitar la inteligencia. En una mesa de guerra, si no hay inteligencia previa, no hay guerra, porque es como andar a ciegas. Y la tecnología de drones y la de esas aeronaves no tripuladas de largo alcance la pone Estados Unidos. De hecho, si Estados Unidos le quita la protección y Trump termina saliéndose de la OTAN, se ve muy feo ellos con Rusia. Porque entonces tendrían una alianza que sería mortal para la humanidad, que es la alianza de China, Rusia y Estados Unidos. Mire, usted ha hablado de un tema importante, no podemos dejar de escapar, el tiempo se nos va, pero no podemos dejar de escapar eso. En la franja de Gaza, que se ha convertido todo un escenario dantesco, y sobre todo que está llena de túneles que no han fabricado lo de Hamas, Trump ha insistido en que se va a colocar allí. Desde el punto de vista geopolítico y estratégico, porque ahí tendría un avance ya con respecto a Irán. ¿Sería factible que el poderío norteamericano instale y remueva las otras bases que tiene y la pueda poner en Gaza como pretenden, que realmente sean trasladados los gazatíes, por ejemplo, a la zona de Siria, donde está más arriba de los Altos del Golán? Pero ahí hay toda una confrontación por parte de los diferentes árabes, de los gobiernos árabes que hay allí, de oponerse. ¿Hasta qué punto usted cree que eso pueda afectar? Mira, es que ese conflicto es muy complejo, porque ese conflicto tiene tres niveles: el conflicto religioso, el conflicto histórico y el conflicto actual. Pero por los americanos es, en este caso, por la parte militar. Sí, pero tú no puedes desconectar esos tres niveles. O sea, a nivel de la Biblia, ¿a quién pertenece el territorio? Si nos vamos a nivel de la Biblia, esa es la tierra prometida de Israel. Pero si nos vamos a nivel histórico, esta tierra le pertenece a Palestina. Entonces, hubo un acontecimiento llamado el Acuerdo de Sykes-Picot, que posiblemente sea el primer cubeo de la humanidad, donde ese territorio se lo repartieron a varios lugares al mismo tiempo. Y al final le sacaron la alfombra. Pero ellos pueden coexistir. Lo que sucede es que también los hombres y mujeres de la Franja de Gaza, Fatah no es solamente un movimiento terrorista, como se dice en Occidente, eso es una narrativa. Fatah es un partido político, igual que Hamas. Entonces Fatah es secular y Hamas no. Uno es un movimiento religioso y el otro no. Entonces al final yo no veo que eso pueda solucionarse por la fuerza. Hay que entender con profundidad ese territorio y saber que también en ese territorio hay personas aliados a ese grupo de la Guardia Revolucionaria de Hamas que tienen acceso a armas nucleares, que no la han sacado, pero sí la tienen. ¿Estaríamos ante un inminente conflicto bélico entre Egipto, Israel, Siria e Irán? Si nos vamos en términos bíblicos, será así. Y de hecho ese es el principio del fin. Si nos vemos en términos históricos, entonces tenemos que amparar a la negociación geopolítica para que eso no siga creciendo. Bueno, hay muchos temas que seguir hablando, pues no ha caído el tiempo, Janel. ¿Será en otra ocasión? Gracias por haber estado con nosotros, señores. Será pues a una nueva entrega de su programa Sobre los Hechos.